Amigos, nuestro siguiente invitado se encuentra en la capital ecuatoriana. Se trata del economista Félix Pilay, quien es analista económico. Vamos a saludarlo y a darle la bienvenida esta mañana a El Informativo. Gracias por estar con nosotros, economista, bienvenido. Carolina, buenos días. Gracias por la invitación. Aquí estamos listos para contestar todas sus interrogantes sobre la situación económica del país. Si bien en este momento vivimos una crisis sanitaria que afecta directamente a la salud, por supuesto esto tiene daños colaterales y la economía es uno de los principales daños colaterales que se espera y que ya se está viviendo, más bien dicho. ¿Cuáles son las consecuencias que estamos viviendo ya en estos días? Porque no se puede hablar solo de lo que pase en el futuro, sino ya de lo que se vive en estos días y lo que podrá pasar en cuanto al tema de la economía, y no solo macro general hablando del país, sino de la economía familiar, de lo que pasa en estos días al interior de casa cuando no se puede salir a laborar y cuando hay que esperar todavía un futuro incierto. Carolina, la situación económica del país es sumamente crítica, así como la economía a nivel mundial. La situación se ve reflejada primero por la pandemia en la que estamos viendo, la cual en el Ecuador hemos sido sometidos a una cuarentena, y eso obviamente afecta no solo a la economía mundial, sino a la economía ecuatoriana y a la economía doméstica, puesto que la mayoría de nuestra gente en el Ecuador no tiene un empleo fijo. La mayoría todos los días sale a las calles a buscar un trabajo. La mayoría trabaja de manera dependiente, trabajan en pequeñas empresas, y obviamente a estas personas es un sacrificio lo que se está haciendo en este momento. A nivel internacional, debido a la caída del precio del petróleo, también se ve muy afectada las exportaciones del Ecuador, por ejemplo, tanto las exportaciones petroleras como las exportaciones no petroleras se ven sumamente afectadas. A nivel interno, por ejemplo, es obvio que el sector de los transportistas están sumamente afectados. Los sectores del turismo, tomando en cuenta aquí los hoteles, los sectores turísticos como las playas, la gente que vende paquetes, el sistema de movilización turística, ya sea del Ecuador hacia afuera o de afuera hacia adentro. Todos estos sectores se encuentran en este momento sumamente afectados por la crisis, por la pandemia que obviamente estamos viviendo, no solo el Ecuador, sino el mundo. Ahora, el presupuesto de Ecuador ha sido desarrollado hace varios años ya en función del precio del petróleo. Ese ha sido uno de nuestros ingresos principales que permite que por lo menos la función pública y en lo que corresponde al Estado pueda suplir las necesidades que les corresponde. El precio del petróleo ha caído en los últimos días de crisis y llegó incluso a estar en este último reporte en $20. ¿Qué es lo que implica aquello para la economía nacional? Eso es grave. Hay que entender primero que la crisis del petróleo surge en medio de la pandemia, obviamente, en la pandemia del coronavirus, pero básicamente tiene lugar con los conflictos que mantiene Arabia Saudita con Rusia por el tema del petróleo. Arabia Saudita ha anunciado que va a seguir explotando petróleo en grandes cantidades, lo cual la oferta va a superar a la demanda, y eso por supuesto va a crear también una sobreproducción de petróleo y los precios seguirán bajando. Ahora, en estos días hemos experimentado una baja del precio del petróleo, incluso como usted lo decía, hasta en $20. Por ejemplo, anoche ya cerró en $23 y se vio una pequeña alza, pero que sin embargo esto crea un conflicto en el caso del Ecuador. Por ejemplo, en el Ecuador, si bien es cierto, esto tenemos que tenerlo muy claro, el rubro más importante de nuestro presupuesto general del Estado no es el petróleo. En el presupuesto general del Estado hay dos rubros importantes, que es el rubro de los ingresos permanentes y de los ingresos no permanentes. Los ingresos permanentes está aquí los impuestos, en donde el Ecuador recauda aproximadamente 15.000 millones de dólares. En el caso del petróleo, nosotros, de acuerdo al presupuesto general del Estado,
Lo que vamos a recibir por venta del petróleo son solamente 3.600 millones de dólares. Ahora bien, el país produce 530.000 barriles de petróleo diario, de acuerdo al presupuesto que fue fijado en 51.30 dólares. Nosotros deberíamos recibir un promedio de 10.000 millones de dólares. Pero ¿qué sucede? En el presupuesto, si revisamos el presupuesto del 2020, nos encontramos que solamente el país recibirá 3.600 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que la diferencia entre 10.000 y 3.600 millones de dólares son el petróleo que nosotros ya tenemos vendido a la China y a Tailandia. En el presupuesto general del Estado se estima que tenemos 3.600 millones de dólares. Esto corresponde a los ingresos no permanentes. De estos ingresos no permanentes, que fueron fijados a 51 dólares con 30, esto significa que ahora, con la baja del petróleo, yo estimo que el precio del petróleo estará rotando entre los 20 y 25 dólares, lo que significaría que la pérdida que el Ecuador tiene del presupuesto general del Estado es aproximadamente 5 millones de dólares diarios. Esos 5 millones de dólares diarios tendríamos que multiplicarlo por todos los días que dure esta crisis que estamos viviendo a nivel planetario. Ahora, Félix, sin este presupuesto que viene del petróleo, que nos va a generar una pérdida, como indica, y sin los impuestos, que son otra fuente de recaudación muy importante para el presupuesto general del Estado, porque se ha indicado que en este tiempo de excepción que vive el Ecuador, incluso los impuestos van a ser diferidos, no va a haber este ingreso para el Estado. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a mantener? Bueno, el gobierno nacional se encuentra en una gran disyuntiva en este momento, la situación económica, y hay que tomar en cuenta que la crisis económica que vive el Ecuador no es de ahora. Ya 3 años de que vamos con este gobierno siempre se dijo que la crisis económica en el país es bastante grave, lo que significa que ahora nos cogió el tema de la pandemia, nos cogió en una crisis total. Ahora estamos con lo que se agrava con la situación que estamos viviendo ahora. Y yo creo que esto es un momento importante para los decidores de la economía del país. Tienen que ya pensar y mirar los ojos hacia otros sectores. Hace 20 años, cuando yo era estudiante, se hablaba de que el problema del Ecuador es que se había pensado solamente en vivir del petróleo. Ya el Ecuador dejó hace mucho tiempo de vivir del petróleo. Por lo tanto, el gobierno nacional tendrá que repensar la economía y avanzar a una economía más humana, a una economía que privilegie la producción y a una economía que privilegie al ser humano. Yo estoy completamente en desacuerdo en la posición que están manteniendo un grupo de economistas neoliberales del Ecuador, encabezado por el señor Abelardo Pachano, donde está también algunos personajes muy importantes de la política del país, por ejemplo el señor Alberto Dajid, don César Robalino, don Mauricio Pozo, don Vicente Albornoz, todos estos economistas que están planteando de que ahora es la oportunidad que tiene el gobierno para desarrollar políticas gravísimas, como por ejemplo están planteando que se eliminen los subsidios a los combustibles, están planteando que se eleve el IVA, están planteando que se eleve que se reduzca el impuesto a la renta, están planteando, casi que ya están diciendo que el Ecuador tendrá que hacerle un salvataje a las empresas. En realidad esto es sumamente grave y calamitoso lo que ellos están planteando. Considero que ese no es el camino. En la situación actual, el gobierno no tiene que dirigirse a salvar a los empresarios. El Ecuador en este momento tiene que preocuparse por el Ecuador entero, por la gente que no tiene recursos, por la gente que vive a diario, por la gente que no puede ya subsistir en un sistema como tal. Si se aplicaran esas políticas económicas que está planteando este grupo de economistas neoliberales, sería gravísimo para la economía del país.
no solo es este grupo de economistas neoliberales, el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a pronunciarse acerca de las medidas que el gobierno nacional debe tomar en restricción, por ejemplo, a salvaguardar el tema, a disminuir sus presupuestos en el gasto público, lo que podría traducirse también en disminución de beneficios en temas de salud, de educación, de economía popular y solidaria. Sí, obviamente este grupo de economistas obedece a la perspectiva del Fondo Monetario Internacional en el Ecuador, eso no hay ninguna duda. Y obviamente lo que ellos hacen es reproducir lo que está pensando el Fondo Monetario Internacional y lo que está planteando el Fondo Monetario Internacional en este momento. Félix, Obviamente, ¿qué le funcionaría sí, al Ecuador? ¿Qué es lo que le perdón. funcionaría al Ecuador? ¿Qué política económica podría funcionar en su perspectiva? Tenemos clara la señal de lo que el Fondo Monetario Internacional quiere, lo que este grupo está planteando, pero desde su perspectiva en la que usted indica que no está de acuerdo, ¿qué es lo que le podría funcionar al Ecuador en estos días? Bueno, en estos días lo que el Ecuador tendría que hacer es lo que todo el mundo sabe, el informe que hace el SRI, en donde dice que 500 empresas del país, no, que son los mayores deudores del país. Ahí nosotros podríamos recuperar 1.400 millones de dólares. Los economistas que están planteando las políticas económicas deberían partir por ahí. Yo creo que hay épocas de sacrificio y en este momento le toca sacrificar al grupo de empresarial. Y en realidad no es un sacrificio porque son deudas que ellos tienen con el Estado ecuatoriano. Por lo tanto, eso debería inmediatamente el gobierno tomar una acción para combinar a los empresarios ecuatorianos, a este grupo de 500 empresas que empiecen a pagar. Por ejemplo, esto sería una opción que debería tomar. La otra opción que debe tomar el Ecuador, y es urgente y además sería posible porque es una pandemia que está afectando a todo el mundo. Lo que tendría que hacer es renegociar el pago de la deuda externa. Nosotros pagamos cerca de 10.000 millones de dólares. Si nosotros renegociamos el pago de la deuda externa, podemos plantear una especie de espera en el pago de la deuda externa, nosotros podríamos recuperar cerca de 10.000 millones de dólares al año y con lo cual podríamos enfrentar el problema económico. ¿Y quién Lo está otro, en manos de quién está la renegociación? bueno, tenemos el gobierno y tenemos todos los negociadores del país. El gobierno tiene un equipo negociador y si no lo tiene, debería conformar un equipo negociador para que para que empiece a negociar con los organismos internacionales, por ejemplo, con la venta de petróleo anticipada que tenemos con la China y con Tailandia, podríamos renegociar eso, podríamos renegociar todos los créditos internacionales y al mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional está interesado en salvar nuestra economía, ok, que haga el desembolso de 250 millones de dólares que ya están ofrecidos. Al mismo tiempo, el gobierno anunció en días pasados que va a recibir un crédito de 1.000 millones de dólares. Yo creo que con eso podríamos solventar el problema actual y a partir de que resalgamos de esta crisis, el gobierno tiene que iniciar una nueva política económica que tiene que ser basada en la producción y el estímulo a la producción. Muchas gracias. El análisis de Félix Pilae, analista económico, esta mañana por darnos una perspectiva de su visión en cuanto a la situación económica que vivimos y que por supuesto tendrá un cambio luego de que esta crisis termine. Gracias, Félix, por estar con nosotros. Gracias a usted. Amigos, vamos ahora a una breve pausa, pero regresamos de inmediato con más entrevistas.